Muy buenos días a todas y todos ustedes. Hoy 3 de julio de 2021, en nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la profesora doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones, medidas sanitarias no lo permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia número 17, Colonia Centro. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, Twitter, @Museo de la Mujer y en nuestra página web http://diagonal museodelamujer.org.mx. Sin mayor preámbulo, presentamos la actividad del día de hoy, denominada Violencia Política de Género, Análisis Comparado México-Ecuador. Nos acompaña en esta ocasión como invitada y nos congratulamos de que esté con nosotros la doctoranda magíster Desiree Viteri, quien es codirectora del Observatorio Nacional de Participación Política de la Mujer en Ecuador, de quien me voy a permitir leer una síntesis curricular. La doctoranda Viteri es internacionalista, graduada en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Universidad Internacional del Ecuador. Realizó estudios en la Universidad de La Haya en materia de International Business and Management. Es politóloga por la Universidad Internacional de Ecuador, abogada graduada en Derecho por la Universidad Técnica Particular de Loja. Realizó estudios en la Universidad de Barcelona en materia de análisis político y asesoría internacional. Es doctoranda en Derecho y Ciencia Política, Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona, en donde trabaja y desarrolla los temas de investigación en materia de violencia contra la mujer, igualdad de género, empoderamiento femenino y violencia de género. En 2020 igualmente realizó estudios en materia de diplomacia en las universidades de las Naciones Unidas, vinculada a espacios académicos en Viena, Florencia y Bruselas. Además, realizó en Suiza otro estudio denominado Language and Diplomacy y como en su experiencia laboral destacan, entre otros aspectos, que es catedrática universitaria en Derecho en la Universidad Internacional SEC, es codirectora de género en el Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer, es gerente de proyectos y directora de multimedia, creatividad y redes sociales en Hill Facts Now, es corresponsal senior en materia de género y derechos humanos para la Organization for World Peace Division de Canadá y también destaca que es coordinadora de proyectos en Global GIMSE, además de coordinadora de investigación en la Unidad de Estudios y Consultoría de la Universidad Internacional de Ecuador. Ha sido pasante en la sala de lo penal, penal militar, penal policial, tránsito, corrupción y crimen organizado para la Corte Nacional de Justicia del Ecuador y fue asistente de política en la Embajada de Honduras en Ecuador, así como pasante en la sección política y prensa también en la Embajada de México en Ecuador. Pasante en la sección de cooperación en la Delegación de la Unidad Europea para Ecuador y pasante en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. Además, pasante en el área de Relaciones Internacionales en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Entre sus méritos académicos destacan contar con un diplomado por aprovechamiento y conducta y también cuenta con ser presidenta de la Facultad de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja, graduada como politóloga, alcanzando un alto porcentaje considerándose la mejor graduada en la Facultad de Ciencia Política y de Gobierno. Felicidades, nos congratulamos mucho que nos acompañe en esta ocasión tan distinguida experta y quien efectivamente está tan cerca de este tema que puede contarnos cuál es la realidad que se vive en Ecuador, tanto por lo que hace a la procuración, a la impartición y sobre todo a las medidas de prevención en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Sin más preámbulo, le doy la palabra y los micrófonos a la maestra Desiree Viteri. Muchas gracias por acompañarnos, maestra. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación a un taller para tratar un tema tan importante. Realmente estoy muy agradecida con el Museo de la Mujer por este espacio y Guadalupe, muchas gracias también por esa introducción. Hago la puntualización de que algunas de las cosas que mencionaste son actividades que he concluido. Quería hacer esa acotación. Bueno, sin más preámbulos, quisiera comenzar un poquito contándoles acerca de cómo están las cosas en Ecuador en materia de violencia política de género. Bueno, como una pequeña introducción, sí quisiera mencionar que
Bueno, primero, aparte, qué bonito aprovechar la tecnología y poder aprovechar de este espacio para poder hacer un análisis comparado de ambos países. En mi caso, me centraré en contarles acerca de cómo están las cosas en Ecuador y cómo han ido avanzando paulatinamente, mientras que Guadalupe nos ayudará complementando con las ideas acerca de cómo van las cosas en México. Pero en términos generales, creo que tenemos realidades parecidas, así como avances normativos, porque históricamente las mujeres en muchos países latinoamericanos se han encontrado con barreras e impedimentos para poder ingresar a la vida política, a la esfera política. Y también la cuestión consiste en que cuando representantes, mujeres destacadas con una trayectoria impecable, han poco a poco con sus esfuerzos logrado forjarse espacios importantes en la política, con frecuencia estas mujeres han tenido que enfrentarse al fenómeno de la violencia política de género. Con frecuencia también muchas mujeres han sido excluidas de espacios de la participación política a lo largo de toda la historia, porque estos espacios vinculados a la participación política y de toma de decisiones ha estado mayoritariamente vinculada o asociada a hombres, mientras que a las mujeres más bien se nos ha asociado con la vida privada. Si bien ha habido ciertas atrocidades que tenemos que olvidar y siempre tenemos que tenerlas presentes porque el espacio que tenemos hoy las mujeres en política no lo tendríamos si no fuese por el esfuerzo de muchas otras que estuvieron antes de nosotros. Incluso hasta inicios del siglo XX, nosotras primero no teníamos derecho al voto y antes de eso ni siquiera éramos consideradas ciudadanas. Entonces, sin duda, esta falta de representación de las mujeres en la esfera política y en los espacios de tomas de decisiones, así como la violencia política que se ha configurado en nuestra contra, son pruebas indiscutibles de la discriminación que ha existido contra las mujeres a lo largo de los años. Y estas prácticas y acciones violentas se manifiestan particularmente, por ejemplo, en los procesos internos de los partidos políticos, para la selección de las candidaturas, para cargos de representación popular, así como también en los procesos para la participación en las contiendas electorales. En ese sentido, entonces, durante muchos años se han afectado nuestros derechos políticos para ser elegidas y también, en muchas ocasiones, las mujeres hemos sido víctimas de violencia política de género durante las campañas electorales. El siguiente slide, por favor. Antes de centrarme en el tema puntual de la violencia política de género, yo quisiera comentarles un poquito acerca de datos duros generales en Ecuador en torno al problema globalmente. Aquí el 64,9% de mujeres ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Y dividiendo esto en porcentajes según la estadística del Instituto Nacional de Estadística y Censo hecho en el 2019, un 35,4% de mujeres ha sido víctima de violencia física, un 32,7% de mujeres ha sido víctima de violencia sexual, un 16,4% ha sido víctima de violencia económica y patrimonial, un 47,5% ha sido víctima de violencia ginecobstétrica y un 56,9% ha sido víctima de violencia psicológica. El siguiente slide, por favor. Este es un gráfico sobre los feminicidios en Ecuador. Me parecía también importante traer esta información a colación. Los datos nos dicen que entre el 2014 y el 2020 hubo 748 mujeres que fueron asesinadas durante este periodo. Y la edad más frecuente de las víctimas en todo este periodo fue de 21 a 23 años. Y hay que tener en cuenta un dato importante que nos dice que el 64% de las víctimas se encontraban en su edad reproductiva. En este mapa están divididos el número de casos en provincias. Entonces, bueno, si alguien gusta, luego puedo también compartir la presentación para que puedan ver más o menos cómo se producen los casos en las diferentes provincias. Es en las dos provincias más grandes, en Pichincha y en Guayas, donde tenemos la mayor cantidad de feminicidios. La siguiente, por favor.
Este es el mapita de los feminicidios en el 2020. Se produjeron desde el 1 de enero hasta el 16 de noviembre 101 muertes violentas de mujeres por ser mujeres, y también en esta cifra fueron incluidos 5 transfeminicidios. El siguiente, por favor. Y muchas veces el problema se agrava porque la sociedad no toma esta cuestión y la problemática como un tema de fondo, y más bien se hace una burla. Entonces aquí vemos un meme que dice: habría menos feminicidios si no salieran de la cocina. Entonces este tipo de micromachismos lo que genera es que en la cultura poco a poco este tipo de delitos en contra de la mujer pasen a ser como más normales, y esto fomenta una situación en la que los feminicidios pierden la relevancia que realmente tienen. El siguiente slide, por favor. La violencia política viola los derechos humanos, impide que la democracia se desarrolle, impide que la democracia se consolide, no la deja florecer, socava las relaciones de equidad, de transparencia, de confianza, sobre las que se construyen los buenos gobiernos. Hay diferentes estudios sobre violencia política, pero antes más bien la visión se centraba en el tema del asalto físico. Únicamente se analizaba este caso como un tema estrictamente vinculado a la violencia física, pero sabemos que realmente hay mucho más detrás, porque la violencia política circunscribe la participación hoy por hoy de las mujeres de formas que antes no se entendían. Y entonces antes estos estudios de violencia política se centraban únicamente midiendo las experiencias en función de los hombres, de los varones en el poder, y más bien no se tenía en cuenta algunas de las barreras que enfrentan las mujeres, porque muchas veces esas barreras no se registran como violencia. El siguiente slide, por favor. En esta siguiente parte de mi intervención, lo que voy a hacer es contarles un poquito acerca de algunas cuestiones históricas en el país. Por ejemplo, la participación de mujeres en política y violencia de género aquí. Por un lado, resulta fundamental que hoy por hoy se reconozcan y que se reivindiquen los derechos políticos de las mujeres, así como también es fundamental que se incorporen instrumentos legales que condenen estas prácticas firmemente. El derecho de las mujeres a participar de la vida pública y política, tanto de forma individual como colectiva, tiene que ser entendido como una necesidad, como un derecho, porque solamente así podríamos tener una sociedad que realmente se enmarque en principios de igualdad, de justicia, de democracia. También es importante destacar que las mujeres con frecuencia se enfrentan a patrones socioculturales y a estereotipos que naturalizan la participación política únicamente como una actividad exclusiva para los hombres. Entonces hay pensamientos sexistas que, por ejemplo, promueven ideas como: ok, si la mujer participa en política, tendría que saber a lo que se mete y tiene que atenerse a las consecuencias. Entonces, esa es una visión errónea, porque en lo absoluto tendría que ser esa la sensación de una mujer ingresando a la participación política. Es un derecho y, por tanto, este tipo de pensamientos retrógradas no tienen que seguirse repitiendo. El siguiente slide, por favor. Quiero contarles también un poquito de cómo se desarrolló el voto en Ecuador. Ecuador fue uno de los primeros países en reconocer el derecho al sufragio para sus mujeres, y este importante hito se logró gracias a Matilde Hidalgo de Procel. De hecho, ella en 2019 fue descrita por BBC News como una mujer pionera y como una de las mujeres más ilustres en la historia del Ecuador. Ella se destacó porque, por ejemplo, fue la primera mujer en graduarse de la escuela secundaria en Ecuador, fue también nuestra primera médica en el país,
y fue la primera mujer en solicitar ser empadronada para los comicios que se llevaron a cabo en el 2000, en 1924. Y esa solicitud se aceptó porque se determinó que en nuestra Constitución no había ninguna prohibición expresa al respecto. Entonces, lo que ella hizo en las elecciones legislativas de 1924 fue inscribirse y registrarse para votar. Inicialmente, por supuesto, que le negaron esta posibilidad de acceder al sufragio. Sin embargo, ella citó la Constitución y en nuestra Constitución de ese momento únicamente se establecía que para poder ejercer el derecho al voto solamente era necesario ser mayor de 21 años, saber leer y saber escribir. Entonces, 5 años más tarde, finalmente en el 1929, se terminó por aprobar aquí la participación femenina en los comicios nacionales. Y de hecho, luego ella también consiguió un triunfo muy importante porque llegó a ser la primera mujer en postularse para un cargo de elección popular. El siguiente slide, por favor. Ecuador, el 9 de noviembre del 81, ratificó la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta convención, en su artículo 4, determinó que no se considerarán discriminatorias las medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres. Entonces, estas medidas son las que usualmente se conocen como medidas de acción afirmativas. También de conformidad con las obligaciones internacionales proclamadas en esta convención, sobre todo en su artículo 7, Ecuador se comprometió a tomar todas las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y en la vida pública. Y por supuesto que para eso el país debe fundamentalmente garantizar la igualdad de condiciones tanto para hombres como para mujeres. El siguiente slide, por favor. Ley de cuotas. En 1997 se promulgó nuestra primera ley de cuotas. Esta ley surgió como una medida para garantizar en el país el derecho al trabajo y a la no discriminación en el ámbito laboral, porque se concluyó que el grado de preparación que habían logrado las mujeres ecuatorianas les facultaba completamente para poder participar en todas las actividades productivas en igualdad de condiciones que los hombres. Entonces se entendió que las mujeres estaban igual de capacitadas para contribuir al desarrollo económico en nuestro país. También en el año 2000, en el Congreso se aumentó el porcentaje mínimo de la representación política de mujeres, se aumentó al 30%, y esto tenía que ir subiendo gradualmente, 5% en cada elección. Entonces, en el 2002, el porcentaje fue de un 35%, en el 2004 subió de 40 a 45%, y finalmente en el 2007 se llegó al 50%. Algunos estudios de diversos analistas políticos concluyeron que esta ley de cuotas sí tuvo una influencia positiva porque permitió que efectivamente el porcentaje de mujeres que lograse ocupar los cargos de elecciones incrementara. Sin embargo, esto no significó una garantía plena en cuanto a que las mujeres pudiesen ejercer sus derechos políticos y particularmente su derecho a ser electas de manera plena y equitativa en comparación con sus contrapartes masculinas. Entonces, si bien la ley de cuotas se manifestó como un acontecimiento esperanzador para diversos movimientos de mujeres que habían luchado por esto, la normativa al momento de su aplicación sí tuvo algunos inconvenientes porque no se cumplió de manera adecuada principios como el de alternabilidad y el de secuencialidad. El siguiente slide, por favor. También han habido algunos otros instrumentos legales que han sido importantes. Por ejemplo, en la Constitución de 2008 se instituyeron algunas normas trascendentes al determinar la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación de la función pública.
en instancias de dirección, en instancias de decisión y en los partidos y movimientos políticos. También la Constitución estableció que para las elecciones pluripersonales se respetaría la participación secuencial y alternada que había mencionado anteriormente. Luego, la Ley Orgánica Electoral y de Organización de Políticas de la República del Ecuador buscó reconocer el principio de paridad de género y de alternabilidad entre hombres y mujeres. Y también algunas otras normativas importantes y que han aportado han sido la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Código Orgánico, el COTAD, que es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autocontrol y Descentralización. Siguiente slide, por favor. Posteriormente, en la etapa legislativa del 2013, fue un momento interesante en referencia a la participación política de las mujeres, porque en ese año podemos decir que la Asamblea de mi país tuvo por primera vez un alto grado de equidad de género y el 38% fue conformado del Parlamento, de la Asamblea, fue conformado por mujeres y un 52% de hombres. Además, fue un momento trascendente porque fue la primera vez en la historia del Ecuador donde 3 mujeres ocuparon los más altos cargos del órgano legislativo. Siguiente, por favor. Luego está una ley muy importante en mi país, la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, que constituyó un hito fundamental para los derechos de las mujeres aquí, porque es en esta normativa donde por primera vez se llega a reconocer la violencia política como uno de los tipos de violencia contra la mujer. En ese sentido, esta normativa dio la base legal para que muchas mujeres tengan la posibilidad de exigir y ejercer su derecho a la participación política también. Entonces, en este cuerpo normativo se incluyó los tipos de violencia de violencia política y se determinó que, por ejemplo, la violencia política incluso podría darse entre coidearios de la misma organización política o social. Y de igual manera, en este cuerpo normativo se establece la importancia de que se destine un porcentaje de dinero, por ejemplo, a realizar campañas que permitan la sensibilización y la prevención en referencia a la violencia contra las mujeres en la vida política. Y también se establecieron lineamientos generales para las campañas, es decir, uno de esos era, por ejemplo, transversalizar el enfoque de las necesidades de diversos grupos específicos, también la importancia de incorporar algunos mecanismos de coordinación intergubernamental y de acuerdos que permitan diseñar estrategias colaborativas conjuntos. Y también aquí se determinó algunos de las sanciones que habría si es que hay violencia contra las mujeres en la vida política. El siguiente, por favor. Luego están las recientes reformas que se hicieron al Código de la Democracia. El 3 de febrero del año 2020 se aprobaron las reformas al Código de la Democracia y esta aprobación fue sumamente histórica porque por primera vez se establecía con mayor claridad cuáles serían las sanciones debido a violencia política de género. Y también se establecieron reformas que determinaron que las organizaciones políticas necesitan cumplir, como por ejemplo realizar sus inscripciones en listas para las elecciones pluripersonales y unipersonales bajo criterios de paridad y de inclusión generacional. Estas reformas se aplicaron en las últimas elecciones que tuvimos este año y a partir de este año cambiamos nuestro voto, ya no es en listas cerradas, sino que pasamos, de listas abiertas a listas cerradas. Y esto podría, en principio, haber sido un momento importante para el incremento de la participación femenina en la política nacional. El siguiente slide, por favor. Sin embargo, en realidad, en los resultados,
Aquí podemos ver cómo de nuestro en este gráfico tenemos los datos acerca de cómo del 137 asambleístas que tenemos, 53 son mujeres y 84 son hombres. Eso quiere decir que nuestra presencia femenina en la asamblea no pasa del 38%, que es una cifra que ya habíamos tenido con antelación antes de las reformas al código. No obstante, sí hay expectativa positiva porque en el 2025 la representación de las mujeres tiene que alcanzar obligatoriamente un 50% en la participación a los comicios y será también obligatorio que entonces las listas electorales estén lideradas en un 50% por hombres y en un 50% mujeres, incluso aplicando esto a los binomios que tienen que ser ahora paritarios. El siguiente slide, por favor. Ya. Y ahora sí me voy a centrar un poquito más de lleno en la parte de violencia contra las mujeres en política. Esto es una forma de violencia de género que se comete en contra de las mujeres en la vida pública. Es una barrera para la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones y se entiende como violencia política de género la que se ejerce en contra de las mujeres que tienen cargos de elección popular y de designación en el Ecuador. Y el punto de la importancia es buscar identificar estos patrones de comportamiento con el fin de erradicarlos y de pedir las sanciones correspondientes. El siguiente slide, por favor. Este es un gráfico que realmente ilustra muy bien qué pasa con la violencia política de género en diferentes países, siendo la meta final el acceder a un puesto de decisión importante. Vemos que el camino y el tránsito de las mujeres hacia esos objetivos es distinto al de los hombres. Es decir, nosotras nos enfrentamos con muchas barreras, con muchos obstáculos. A las mujeres se nos exige el doble y se nos perdona la mitad. A las mujeres se nos cuestiona muchísimo más, es decir, se cuestiona mucho, por ejemplo, nuestras capacidades. Muchas veces cuando mujeres importantes llegan a cargos, se cuestiona por ejemplo, su vida personal o se cuestiona por qué llegaron ahí. Es decir, no es inmediata la comprensión de que tal vez si ellas están en ese puesto es porque lo merecen y más bien se pone en tela de duda su capacidad. Siguiente slide, por favor. Otro clic. Ahí, gracias. Entonces, con las reformas al Código de la Democracia, es en el artículo 280 donde se menciona la violencia política de género como aquella agresión cometida por una persona o grupo de personas de manera directa o indirecta contra mujeres candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, mujeres feministas, lideresas políticas o sociales o en contra de su familia. El siguiente, por favor. Otro clic. Esta violencia entonces suele estar orientada a cortar, a impedir, a suspender o a restringir su accionar o el ejercicio de sus funciones propias del cargo, o que para inducirla o obligarla a efectuar o se les obliga a efectuar situaciones de acción o de omisión en donde se incurre en un incumplimiento de sus funciones porque hay una presión externa. ¿Me dan? Ya. Por favor, el siguiente slide. Otro clic. A continuación están entonces algunos de los ejemplos que se constituyen como violencia política de género. Creo que me he tardado bastante en la exposición, entonces no voy a mencionar todas las causales, sin embargo, me voy a permitir comentarles un par. Por ejemplo, tenemos como violencia política de género que se amenace o que se intimide a las mujeres, incluso a sus familias,
y que se tenga por objeto o resultado el anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función que ejercen o postulan. Ahí le podemos ir adelantando un poquito y nos detenemos de pronto en el número 5. Por ejemplo, puede ser también cuando se restringen sus derechos a votar, también cuando se daña el material electoral de las mujeres en campaña o cuando se proporciona información falsa sobre ellas. Le podemos seguir avanzando, gracias. Siguiente. También es un buen ejemplo de violencia política cuando se divulga información no consentida, como por ejemplo fotografías, o cuando se obstaculiza o se impide el acceso a justicia para las mujeres para proteger sus derechos políticos. Siguiente, por favor. Siguiente. También cuando se limita o cuando se niega arbitrariamente el uso de los recursos o las atribuciones que inherentemente les corresponden a sus cargos, es otro buen ejemplo de violencia política de género. Y aquí ya le podemos pasar todos los ejemplos, son como 3 slides más, por favor. ¿2 más? Ahí, gracias. Y ahora les quiero contar un poquito acerca del trabajo que realizamos en el Observatorio de la Participación Política de la Mujer. El siguiente slide, por favor. Tenemos algunos proyectos, nos basamos en algunos ejes. Nuestro eje de trabajo más importante es el monitoreo de violencia política de género en redes. Nuestro segundo proyecto es cómo llegaron historias de mujeres en el poder. En este eje nos centramos sobre todo en contar historias de mujeres y analizamos su trayectoria desde un punto de vista no únicamente visto desde el ámbito académico, sino incluso desde el lado personal. Por ejemplo, en las últimas elecciones hicimos entrevistas a la única candidata para presidenta que tuvimos y a las candidatas a vicepresidencia con la idea de abordar sus historias desde un punto de vista más amplio. Como tercer proyecto tenemos la asesoría jurídica política permanente a mujeres políticas en el ejercicio de sus funciones. Como el cuarto proyecto, tenemos la capacitación en competencias y en habilidades para que la gestión de las mujeres en política pueda realizarse de manera exitosa. Y por último, como nuestro quinto proyecto, tenemos la veeduría permanente a la conformación para que las listas electorales se den en equidad. Siguiente slide, por favor. Como les comentaba, entonces, realmente nuestro trabajo hoy por hoy se centra fundamentalmente en el monitoreo de violencia política de género, en donde tenemos como objetivo el monitorear las agresiones directas que sufren las mujeres en sus entornos laborales y lo hacemos de diferente manera, por ejemplo, bajo la investigación en redes sociales de sus cuentas o también a través de encuestas o de testimonios voluntarios. Siguiente, por favor. Para esto tenemos nosotros una metodología en la que aplicamos un análisis en función de 4 ejes. Por ejemplo, analizamos como eje 1 el tema de la violencia física, como las amenazas directas de violencia física, las amenazas indirectas, las amenazas con intención de muerte y las amenazas de violencia y de violación sexual. Luego, como eje 2, tenemos el acoso e intimidación. Aquí, en cambio, monitoreamos casos donde se producen insultos, se producen ofensas, se denigra a la mujer, hay un discurso de odio, hay abuso verbal, hay trolling, hay revenge porn y ciberacoso. Luego, en el eje 3, analizamos estereotipos y desinformación de género, como por ejemplo los micromachismos, la infravaloración de la mujer, la desacreditación de sus capacidades por condicionantes de género, las agresiones por estereotipos de apariencia física, cosificación y mansplaining. Y finalmente, como eje 4, analizamos la difamación y divulgación no consentida de información. En ese sentido, vemos ejemplos de injurias, de difusión de contenido privado sin consentimiento, fake news,
y calumnias. Siguiente, por favor. Entonces, en esta parte les quiero presentar los resultados del monitoreo que se hizo en junio. En el eje 1 tuvimos 2 casos, en el eje 2, 99, en el eje 3, 109 y en el eje 4, 49. Es decir, en el eje 2 y eje 3 fue en donde encontramos la mayor cantidad de casos. Por favor, el siguiente slide. Digamos, este es un gráfico en el que podemos ver en esta ilustración cómo el material que obtenemos mayoritariamente se obtiene desde Twitter, es decir, un 76% de la información recopilada proviene de esta red social, es ahí donde se registra la mayor cantidad de ataques referentes a violencia política de género. Y obviamente esto pasa porque las mujeres políticas tienen cada vez más protagonismo y más espacios en redes sociales. Y aunque esto es importante para difundir su trabajo y sus logros, también muchas veces esta exposición tiene como consecuencia el ser vulnerables y el de ser frágiles a diferentes tipos de agresiones. También tenemos a veces algunos ejemplos en Facebook, Instagram y TikTok está creciendo, en TikTok está incrementando poco a poco también la violencia política de género. El siguiente slide, por favor. También realizamos el monitoreo dividiendo a las mujeres monitoreadas en diversos grupos. Entonces, en esta gráfica están los resultados. Son las mujeres asambleístas por un lado y las mujeres de GATS y presidentas en funciones, ministras y mujeres en política en general, los grupos que presentan mayor número de agresiones, ambas con un 34%, mientras que un 29% de agresiones se da hacia periodistas, activistas y también hacia mujeres mediáticas que defienden a veces posturas un tanto controversiales que luego injustamente tienen como consecuencia que sean objeto de violencia política. El siguiente, por favor. Bueno, en conclusión, de conformidad al marco normativo y cumpliendo con ciertas normativas internacionales, el Estado ecuatoriano ha tomado en consideración varias medidas legislativas que han sido necesarias, por ejemplo, para garantizar nuestros derechos a ser elegidas o a no ser violentadas. Por ejemplo, en Ecuador, algunos hitos, como el que les comentaba en referencia al sufragio femenino, poco a poco han ido consiguiendo logros para las mujeres y cada vez son más las mujeres valientes que han llegado a incursionar en política. Sin embargo, el camino no ha sido fácil. Han habido múltiples obstáculos fuertes para acceder a esos espacios de poder. Y lo que sí quisiera puntualizar es que aunque la normativa ecuatoriana esté evolucionando bastante bien y se esté adaptando también hacia las necesidades de una sociedad más equitativa, más justa, el desafío aún consiste en que esta aplicación de la normativa sea efectiva y que realmente beneficie a la igualdad de género, porque todavía sigue siendo un reto que la participación política de las mujeres aquí sea efectiva y aún es latente la violencia política en contra de las mujeres. Entonces, en ese marco resulta fundamental seguir luchando para que la sociedad ecuatoriana se produzca y se transforme como una sociedad que realmente luche en contra de los patrones socioculturales y que se permita una mayor participación de la mujer en la vida política y que se valoren sus capacidades sin que exista violencia por el hecho de ser mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Macarena. Muy puntual tu exposición. Voy a hacer algunos comentarios que nos han hecho las compañeras y compañeros desde el Zoom y desde el Facebook, si tú consideras contestar alguno. Bueno, principalmente algunos saludos. Damos la bienvenida también a diversas personas que nos acompañan en Zoom, entre ellos la maestra Yolanda Correa Ibarra desde Zacatecas, México, la maestra Catalina Ferrar López desde Oaxaca. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. También nos mandan saludar Macarena Donoso desde Chile, a quien también le agradecemos su
intervención y participación aquí en el Zoom. Pues saludamos desde aquí también a la maestra Alicia Rubí, comprometida con la Procuración de Justicia en México. La compañera Norma Torres dice, nos saluda igualmente. El profesor doctor Carlos García Rebollo, lo saludamos desde aquí, gracias por tus comentarios. También te saluda el Helen Manceras. Y bueno, algunos comentarios que dice EdFac, por ejemplo, qué triste ver estadísticas tan altas en pleno siglo XXI respecto al feminicidio. El profesor doctor Enrique Baeza nos está también saludando en el chat de Facebook. El maestro y abogado Arturo González Piñón, alarmante las cifras que se observan en Ecuador respecto a la violencia contra la mujer en materia de feminicidio también. La maestra Lucía Guzmán, muchas gracias por acompañarnos también. El profesor doctor Mario Rodríguez López de la Universidad Autónoma de México, muchas gracias por estar con nosotros. Menciona excelente aportación. La maestra Gloria Luz Alejandre de la Federación Mexicana de Universitarias, muchas gracias por también acompañarnos. Margarita Torres comenta, desafortunadamente se piensa que tenemos ya demasiados derechos cuando la realidad es totalmente diferente, ¿no? Creo que todavía hay que hacer mucho trabajo en materia de violencia política contra la mujer. Socorro Valdés dice, hay excelentes mujeres como ustedes, pero también hay mujeres que desacreditan todo lo que se ha logrado. Bueno, es otro tema que vamos a desarrollar en un momento más. Y sobre todo más bien desde el punto normativo, ¿no? Todo lo que debemos aún hacer y que tenemos que contar con el apoyo invariablemente de las mujeres para lograr los grandes esfuerzos en materia de violencia política contra la mujer. También se comenta el abogado Arturo González, ya se observa mayor equidad a favor del género femenino. Es un gran avance y por eso debemos trabajar en ello, ¿no? Carmen Aguilar comenta, y se logrará mayor equidad de oportunidades si nos respaldamos, respetamos e impulsamos entre todas las mujeres. Y muchos saludos también de Margarita Torres, ¿no? No sé si quisieras hacer alguna observación al respecto por lo que hace las cifras. Con mucho gusto. Realmente quisiera centrarme en dos aspectos que creo que fueron los comentarios más recurrentes. Por un lado, el tema de las cifras. Sí, yo quise presentarles las cifras porque las cifras son importantes para respaldar lo que a veces se dice. Cuando no tienes estadísticas, es muy fácil dar un comentario cualitativo al aire y ya está. Pero si realmente tú te estás respaldando en un estudio, tienes una evidencia de que el problema es real. Y la puntualización que quiero hacer es que si estas cifras son alarmantes, las cifras reales pues son mucho peores. Porque aquí, en este 64,9% que les estoy contando, que es la cifra de mujeres que en mi país ha sido violentada de alguna manera en algún momento de su vida, estoy segura de que no se corresponde a la realidad. Yo me atrevo a decir que el 100% de mujeres alguna vez ha sufrido algún tipo de violencia en diferentes aspectos de su vida, ya sea en su vida familiar, ya sea con su patrimonio, ya sea por ser cuestionada por sus capacidades, entre otras. Entonces, es alarmante porque las cifras, a pesar de que son duras, aún así son inferiores a las reales. Eso por un lado. Y el otro comentario que quería hacer era sobre destacar el avance normativo. Yo lo destaco muchísimo y realmente me siento orgullosa del avance normativo que ha tenido mi país en materia de género y en materia de aceptar que la violencia política es un delito y sancionarlo. No obstante, creo que el tener leyes es insuficiente si estas no se aplican de manera correcta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que está muy bien generar las leyes, porque es importante tener un marco normativo, pero más importante es cumplirlo y cumplirlo en favor de las verdaderas víctimas, diseñando un sistema judicial que permita que cuando existe una víctima realmente reciba ayuda y no que sea revictimizada, no que sea nuevamente cuestionada, no que nuevamente tenga que revivir el dolor por el que ya pasó. Muchas mujeres no denuncian y no hacen efectivas sus denuncias porque tienen miedo o porque no confían en el sistema judicial a pesar de tener la normativa que las respalde. Eso, de ahí muchísimas gracias. Igual les envío muchos saludos. Espero poder visitarles después de la pandemia presencialmente
Y realmente me contenta mucho estos espacios y saber que cada vez son más las personas empáticas con estas causas. Gracias, Guadalupe. Muchas Y les gracias, mando un maestra. saludo a Bueno, algunas ahorita que miro un poquito en las personas que están en el Zoom, sí les quiero mandar un saludo a las que les veo, espero no olvidar a nadie, a Cintia, a Alejandra y a Evelyn. Ellas son parte del trabajo que realizamos desde el Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer. Y obviamente sin este apoyo, este trabajo sería imposible porque necesitamos de mucha cabeza, de mucho análisis para realmente poder presentar los datos de la mejor manera. Entonces, les agradezco por ser parte de ese esfuerzo que estamos realizando y por estar aquí también. muchas gracias, maestra. También quisiera dar la bienvenida a la profesora doctora Catalina Peña Guillén, profesora doctora de la Universidad de Barcelona, quien nos está viendo desde Dinamarca, reside ahora allá, te manda muchos saludos, y porque ella es ecuatoriana también. Entonces, bueno, dio la situación de que ahora se encuentra por Dinamarca, pero bueno, se solidariza contigo, con nosotras, y estamos en comunicación en este tema tan acuciante que es la violencia política contra la mujer en razón de género. Dice Gabriela González, tenemos un largo camino para llegar a una igualdad sustantiva. Así es, efectivamente. Pregunta también nuestra querida compañera Catalina Ferra, ¿de qué forma podría el gobierno, te pregunta, de qué forma podría el gobierno cumplir con las víctimas de violencia política contra las mujeres, ¿no? No sé si quisieras abundar un poco en este tema o lo dejamos ya al final, una vez que terminemos la segunda parte de esta. Bueno, puedo mencionarlo en el cierre. Ok, perfecto. Entonces, bueno, yo voy a permitirme compartir pantalla para hacer un breve análisis de lo que acontece en México en materia de violencia contra la mujer en razón de género. Un momento. De violencia política contra la mujer en razón de género, así se ha denominado en este espacio en México. Y bueno, déjenme compartir pantalla. Aquí lo tenemos. Pues muchas gracias por su presencia el día de hoy. Ya hemos escuchado lo que pasa cómo se está trabajando en materia de violencia política de género en Ecuador. Agradecemos mucho a nuestra invitada que nos haya dado este panorama, que yo creo que pues la situación no cambia mucho en lo que sucede en México, puesto que la gran lucha que tienen las mujeres para acceder a cargos políticos y cargos públicos reflejan que se necesitan varios esquemas, no solamente de, digamos así, evolución legislativa, sino también evolución social comprometida desde la sociedad para efectos de que logremos mayores espacios de derechos en estos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero hablarles de violencia política contra las mujeres en razón de género, porque así lo ha nombrado ya la normatividad, es el nombre, digamos, lo oficial, el nombre que ustedes ven abreviado de violencia política contra las mujeres, bueno, se conoce así, pero desde ya la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia o desde la Ley General en materia de delitos electorales, pues se le nombra violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿no? Y entonces, bueno, quisiera hacer un breve repaso únicamente de cuál ha sido la lucha de las mujeres o los logros y acciones afirmativas que se han visto en México para efectos de lograr ese voto de las mujeres y además el derecho a ser votadas, no solamente el derecho a votar, sino también a ser votadas. Así un breve recuento rápido. Por ejemplo, en 1911 el Grupo Feminista en Ciudad de México envía carta al presidente provisional Francisco León de la Barra para reclamar el derecho al voto femenino. En 1918, Hermila Galindo impulsa el sufragio femenino, solicitando al Congreso Constituyente de 1917 el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. Entre 1922 y 24, el gobernador Felipe Carrillo Puerto, el gobernador de Yucatán, reconoce ya la participación de las mujeres en elecciones municipales estatales. Obsérvese cómo se logran, por ejemplo, los derechos de las mujeres a ser electas
desde las entidades federativas, es decir, de los estados de la República Mexicana, antes que lo enunciase ya la federación, ¿no? Fenómeno que es muy similar a lo que pasa con, por ejemplo, con la interrupción legal del embarazo, en donde parece que se logran pocos esfuerzos y grandes esfuerzos desde diversas entidades federativas, como es la Ciudad de México, como es Oaxaca, recientemente Hidalgo en este tema, y esperamos que prontamente se logre ese gran logro a nivel nacional. También entre 1922 y 24, ¿no? Elvira Carrillo Puerto es electa diputada para el Congreso de Yucatán, cargo que desempeña solo 2 años y dimite precisamente por recibir amenazas de muerte, ¿no? Entonces ahí observamos esa violencia contra las mujeres en el ámbito político. En 1923, Rosa Torres se convierte en la primera presidenta municipal en Mérida. Entre 1924 y 25, en San Luis Potosí, el entonces gobernador Rafael Nieto aprueba la ley que permitía a las mujeres leer y escribir con el fin de participar en los procesos electorales municipales de 1924 en los estatales de 1925. Observes cómo en esos años es importante la alfabetización de las mujeres para efectos de tener mayores derechos, ¿no? Y es importante que se enuncie ese progreso normativo para efectos de que tengan acceso al conocimiento, no solamente a los derechos políticos y sociales, sino también al acceder al conocimiento, que es una gran puerta de empoderamiento de las mujeres. Para 1925, se legisla a favor del derecho al voto de las mujeres en Tabasco y Chiapas. En 1931, el Consejo Nacional para las Mujeres, y entre ellas que integrante Refugio García, se manifiesta en pro del voto femenino, o sea, se gesta un movimiento a nivel nacional para efectos de que en México se logre ese voto femenino. Para 1936, en Puebla se reconoce a las mujeres su derecho a votar en elecciones locales. En 37 se hace una reforma constitucional para reconocer el derecho al voto a las mujeres. La liderea el presidente Lázaro Cárdenas, no obstante, lamentablemente esta no prospera. En 1946 el presidente Miguel Alemán presenta la iniciativa para que se logre el derecho a votar y ser votadas a las mujeres a nivel de elecciones municipales. La iniciativa se aprueba y se logra este objetivo para efecto de elecciones municipales. Entre 1952 y 53 se reforma el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se reconoce la ciudadanía plena de las mujeres en México y su derecho a votar y ser votadas. Este logro se verifica en el periodo presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, surgiendo el concepto de paridad de género. Para 1995 se realizan las primeras elecciones en las que las mujeres emitieron su voto y logran algunas diputaciones y algunas otras curules, ¿no? En este ámbito. Entre 1979 y 85 también logramos las mujeres tener nuestra primera gobernadora en México, la abogada Griselda Álvarez Ponce de León. En 1993, el COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, recomienda a los partidos políticos que impulsen la participación de las mujeres a ser votadas. En 1994, también los partidos políticos postulan ya mujeres como candidatas a la presidencia de la República, entre ellas se menciona Cecilia Soto y Marcela Lombardo Otero. 1997, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales recomienda que no se exceda entre las candidaturas un 70%, que solamente ese 70% verse sobre un género, ¿no? Sino que tiene que, es decir, no traspasarse el 70% que sean solo hombres o solo mujeres, pero que no se traspase de eso. Nos parece que aún ahí tenemos que hablar todavía y falta hablar y ejecutar normatividad en materia de paridad de género, ¿no? Porque creemos que un 70% de hombres y un 30% de mujeres, pues no lo es suficiente y para ese tiempo difícilmente sería un 70% de mujeres y un 30% de hombres, ¿no? Cuando la mayoría siempre ha sido la elección para efectos de beneficiar al género masculino. Entonces, por eso es que aquí el COFIPE va recomendando y va estableciendo medidas para efectos de que la participación de la mujer vaya excediendo esos porcentajes, vaya incrementándose, ¿no? Para el 2001 se crea el Instituto Nacional de las Mujeres, impulsor de varios proyectos a nivel nacional de las mujeres en materia de protección de violencia contra las mujeres, no solamente en materia política, sino en otros rubros. En 2002, el Código Federal de
procedimientos instituciones electorales recomienda que los partidos políticos deben inscribir por lo menos el 30% de las candidaturas femeninas en las listas de los puestos de elección popular, ¿no? Entonces ya se van estableciendo los porcentajes. Para 2007, el 1 de febrero, se promulga la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta Ley General de Acceso, debo decirlo, para quienes nos acompañan de Chile, para quienes nos acompañan de Ecuador y de otros países también, que este es, digamos así, como un ordenamiento jurídico en el que se establecen cuáles son los tipos de violencia y las modalidades de violencia contra la mujer. Digamos así que es un decálogo de cuáles son las violencias que pueden sufrir las mujeres y que las servidoras públicas y los servidores públicos están obligados a revisar cuando tienen casos que afectan a las mujeres, ¿no? En 2009 se presenta el caso de las Juanitas. ¿En qué consistió este caso? Tras asumir el cargo como diputadas, las mujeres electas tuvieron que renunciar al mismo para ceder su lugar a suplentes hombres, ¿no? Entonces se daba un tipo de fraude, digámoslo así, a la ley, puesto que si habían sido elegidas las mujeres, después ellas tenían que excusarse de realizar sus funciones y dejar las mismas a los hombres. En 2014 se gesta la reforma constitucional para efectos de la paridad política electoral, de acuerdo al artículo 41, en donde ya se establecen en equidad altos porcentajes, tanto para hombres como para mujeres, para obtener o sea, acceder a esos curules, ¿no? En 2014 se crea el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México para promover la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones en el ámbito político. 2015 en la Cámara de Diputados ya se cuenta con un 42.4% de espacios para las mujeres. Para 17, el INE aprueba que los partidos políticos postulen a personas, esto es muy importante, que postulen a personas que pertenecen a comunidades indígenas, sean estos hombres o mujeres, para que también logren ese acceso a la actividad política. En 2018 fueron electas mujeres gobernadoras en Ciudad de México y Puebla. En 2020 se crea la gran reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Se habla también de paridad y para México, pues para nosotros es muy reciente este concepto de, si bien ya se había trabajado desde otros ámbitos sociales, desde otros ámbitos del Poder Legislativo para que se generara este concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género, que ya es añeja, pues no es hasta 2020 que la normatividad la recoge para efectos de que ya tengamos un concepto que no solamente se conforma o se adiciona a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino que también se tipifica ya como un delito. Para 2021, por ejemplo, en el pasado proceso electoral, de 15 gubernaturas a renovar en toda la República Mexicana, 6 fueron ganadas por mujeres en los estados de Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero y Tlaxcala, por lo que cuando entren en funciones, junto con la actual jefa de gobierno en Ciudad de México, pues ya tendríamos 7 gobernadoras en México. Para 2021, por ejemplo, también en el proceso electoral en Ciudad de México, de las 16 alcaldías de Ciudad de México, 8 de ellas serán lideradas y serán gobernadas por mujeres, lo que nos congratula enormemente. Y entonces, bueno, hablemos ya de violencia política contra las mujeres en razón de género. Como decíamos anteriormente, esta reforma se gesta el 13 de abril de 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación, y esta reforma impactó a 8 leyes. La trascendencia que esta reforma trae para efectos de prevenir, procurar justicia en materia de violencia contra las mujeres, bueno, impacta, como señalo, en 8 instrumentos jurídicos. En uno, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde se extraen principalmente cuáles son las hipótesis vinculadas a este tipo de violencia política. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General en materia de delitos electorales, que es la que nos interesa. En principio podemos decir que, por ejemplo, alguna vez platicábamos ya en varias ocasiones en el Museo de la Mujer, en donde ya hablábamos de violencia política contra las mujeres en razón de género.
y veíamos las correctas tipificaciones, los retos a los que se enfrentaba y se enfrenta todavía las servidoras y los servidores públicos para integrar el tipo penal de violencia contra la mujer. Entonces advertíamos que no solamente los funcionarios públicos y funcionarios deben conocer el Código Penal, que las entidades federativas, algunas contienen ya, por ejemplo, en la Ciudad de México contienen violencia política contra las mujeres, sino en donde, por ejemplo, no hay una diferenciación de sujeto activo y sujeto pasivo. Dicen, no necesariamente se tiene que vulnerar el derecho de las mujeres al acceso a la función pública, sino además en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ya se especifica que la persona sujeta pasiva del delito tiene que ser una mujer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una servidora o servidor público desea integrar una carpeta de investigación, desea formular imputación, tienen que vincularse a proceso a una persona por este tipo de delitos, pues siempre es recomendable que miren no solamente la Ley General en materia de delitos electorales, sino que también miren, por ejemplo, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida de Violencia, porque esta ley general viene a complementar, viene a darle contenido a lo que son los tipos penales previstos en esta materia. Entonces es aquí donde en la Ley General de Acceso se adiciona un capítulo cuarto bis relativo a la violencia política, se adiciona el concepto mismo en el artículo 20 bis y los distintos tipos de violencia en el artículo 20 ter. Es decir, en esto se cuentan 22 modalidades de violencia contra la mujer en materia política y por ejemplo, en el 20 bis lo pueden cometer quienes, agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militares, simpatizantes, personas precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos, postulados por partidos políticos o representantes de los mismos. También lo pueden cometer medios de comunicación y sus integrantes, lo puede cometer un particular, lo puede cometer un grupo de personas particulares, y estas modalidades, bueno, están descritas en 22 hipótesis, y como ya mencionaba, en el artículo 20 ter de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿no? Solo por mencionar algunas, por ejemplo, incumplir disposiciones jurídicas nacionales e internacionales en materia de derechos políticos de la mujer, impedírselo, restringir o anular el voto libre y secreto de las mujeres, obstaculizar la asociación de las mujeres, obstaculizar sus funciones, ocultar información, omitir la convocatoria para registro de candidatas, por ejemplo, que se les oculte que ya hay una convocatoria para que sean electas en un ejercicio legislativo, en un ejercicio electoral, perdón, ocultar información relacionada a toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones, ¿no? Esto que pasa, que la mujer, como ya lo hemos visto, bueno, ya ha sucedido en varios eh, ámbitos en México, por ejemplo, las presidentas municipales precisamente se quejaban de eso, ¿no? Se quejaban de que les obstaculizan el ejercicio de sus funciones, se les obstaculiza alguna credenciales, se les obstaculizan recursos para cumplir con sus funciones, y entonces es por eso que observamos que las diversas modalidades que tiene la Ley General de Acceso a las Mujeres, si bien es cierto son más de detalle, si bien es cierto son 22 de ellas, están redactadas de una forma, digámoslo así, si lo vemos desde el sistema jurídico penal, están redactadas más de una manera típica social de lo que desde la sociedad se observa que está sucediendo con estos fenómenos electorales, y a los que esta formulación social típica tiene que valorar, digámoslo así, el Ministerio Público, el juez, y saber complementar la normatividad penal con estas situaciones jurídicas que se presentan en lo social, ¿no? Por ejemplo, proporcionan información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales para menoscabar los derechos políticos de las mujeres y su garantía al debido proceso, ¿no? Entonces aquí vemos que estos tipos como proporcionar información falsa, incompleta a mujeres para inducirlas al incorrecto ejercicio de sus atribuciones, una vez asumido el cargo, también se considera violencia política en razón de género contra ellas, ¿no? Impedir o inducir el incorrecto ejercicio de sus atribuciones, impedirle el ejercicio de su función, implica también, fíjense, invariablemente, y a veces en alguna conferencia me lo comentaban, me decían, es que no solamente se está cometiendo violencia política contra
contra las mujeres, sino también se está cometiendo un atentado en contra de la función pública. ¿Por qué? Porque también se está impidiendo el desarrollo del adecuado servicio público cuando se impacta también, cuando se quiere impactar en contra de o mermar los derechos de las mujeres, también se está mermando indirectamente el servicio público, ¿no? No solamente hay que mirarlo en clave de estoy afectando a una mujer, sino también estoy afectando el cargo público, de donde ahí también tendremos que observar si efectivamente se está cometiendo, por ejemplo, un concurso de delitos en esta materia, ¿no? Ahora bien, en materia de la legislación penal, pues nosotros, paralelamente, como yo mencionaba, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es una ley administrativa, que es una ley que recoge, como ya decíamos, varias formulaciones de lo que puede ser violencia en esta materia. El operador jurídico, la operadora jurídica tienen que revisar principalmente la Ley General en materia de delitos electorales, porque es aquí donde está tipificado los delitos, las diversas conductas típicas en esta materia. Y entonces, en esta ley, que fue creada el 23 de mayo de 2014, se prevén los que yo llamo los delitos electorales en estricto sensu, en donde el sujeto activo puede ser cualquiera, o hay sus variables y sus modalidades de cualificaciones, y en otros tantos también la persona pasiva puede ser también cualquier persona, a diferencia del delito de violencia política contra la mujer, que el sujeto pasivo tiene que ser la mujer. Entonces, en este entendido, bueno, ya nos habrán leído nuestros, pueden consultar este tipo de delitos en el documento que tengo escrito con mi maestro Álvaro Bunster, Análisis Dogmático Jurídico del Sufragio Efectivo, el voto libre y secreto. Este trabajo, que si bien se publica en 2000 por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, se publica de manera electrónica por el INE, y ha sido, digámoslo así, me atrevo a decirlo, pues como que la columna vertebral, ¿no?, del análisis dogmático jurídico de los delitos electorales, puesto que es que ha sido la columna vertebral. En este trabajo se han basado múltiples trabajos que después se han escrito en esta materia, ¿no? Entonces me congratulo haberlo escrito con mi maestro y con otros distinguidos investigadores de este instituto para efectos de entender las bases, ¿no?, las bases de lo que es un delito electoral. Y esas bases son importantes porque trascienden al hecho que la ley señala como delito electoral, y que después se ven reflejadas en esas conductas típicas entre el artículo 7º y el artículo 20, como son los delitos que pueden cometer cualquier persona, como son los delitos que pueden cometer integrantes de un organismo de seguridad pública, servidores públicos mismos, funcionarios electorales, funcionarios partidistas o candidatos, ministros de culto religioso, cometidos por precandidatas o precandidatos, y delitos cometidos con calidades especiales, ¿no? Entonces, en estos delitos, digámoslo así, los que yo llamo en estricto sensu delitos electorales, pues es la primera parte de la que comprende la Ley General en materia de delitos electorales. Posteriormente, ya en la Ley General, en esta misma ley, ya se incorpora en el artículo 20 bis el tipo penal de violencia política contra las mujeres en razón de género, con 14 modalidades. Algunas de ellas son muy similares, o se extraen obviamente de lo que en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se entiende que deba decirse por lo que es violencia en esta materia. Entonces, aquí observamos que la tipificación a la que tiene que enfrentarse, digámoslo así, las servidoras y los servidores públicos, y sobre todo quienes imparten justicia también en esta materia, pues comprende que no solamente se conozca lo que es delito y todo lo que implica en dogmática penal que es un delito, con toda su formulación de la conducta, tipicidad, antijuiciedad y culpabilidad, y todo su esquema de exclusión de responsabilidad penal, si hablamos de una teoría del caso para efectos de la defensa o para efectos de la víctima, ¿no? Observamos que, bueno, aquí están las bases. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos siempre que revisar qué dice la Ley General en materia de delitos electorales, pero también tenemos que ir de la mano con lo que dice también la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Por qué? Porque este tipo de tipificación recoge muchas situaciones sociales, recoge muchos contenidos de que requieren del conocimiento de lo que es violencia de género, no solamente violencia política, sino que es de violencia de género, de equidad de género. Y por eso yo es que recomiendo a las servidoras públicas y a los servidores públicos que también revisen los protocolos que en materia de violencia política contra las mujeres se han gestado a nivel estatal, sobre todo,
Y un protocolo que es indispensable en el ejercicio de la función pública también es el protocolo para impartir justicia con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su edición 2020, porque da mucho contenido a estos tipos penales que desde la dogmática jurídico-penal, a veces los penalistas, a veces quienes somos abogadas o abogados, solemos ser muy legalistas, solemos referirnos únicamente a la literalidad de la norma, y eso está bien, pero está bien porque, bueno, el principio de legalidad no se puede saltar en esta materia, porque lo que no está escrito que es delito, no es delito. Pero también hay complementos en la norma que implica que se observe cuál es el contenido social de estas denominaciones, ¿no? Así, por ejemplo, en el artículo 20 bis, destacamos, comete el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, quien por sí o por interpósita persona, y desde aquí ya observamos que tiene mucha connotación dogmática jurídico-penal, la que celebro, porque las autoridades deben de conocer quiénes son las personas que pueden cometer estos delitos y a través de quiénes pueden cometer esas conductas delictivas. Eso es muy interesante. No solamente la referencia primigenia de la autoría material, sino también la participación delictiva, inducción, complicidad, auxilio, etcétera, tiene que estar establecida en este código. Entonces, celebro que esta redacción haya tratado de presentar casos no solamente de autoría material directa, sino también de casos de coautoría o también de casos de autoría mediata en esta materia, ¿no? Entonces vamos a ver por qué nos referimos a que la operadora jurídica o el operador jurídico tiene que conocer un poquito más de lo que es cuestiones de género, de lo que es feminismo, de lo que es la violencia contra la mujer y de lo que significa, ¿no? Porque recordemos nosotros que hoy día el Estado mexicano trata de que la impartición de justicia, la prevención del delito tengan unos mayores estándares y lo está equiparando en este protocolo para la impartición de justicia con perspectiva de género, lo está equiparando ahí, por ejemplo, al nivel de cómo prevenir el delito, cómo procurar justicia y cómo impartir justicia, como lo hiciera la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, el estándar ya es más alto, el estándar que se pide a los operadores jurídicos en México es muy alto ya, digámoslo así, y ante este reto y compromisos que se tienen que capacitar, digo, ya el proceso electoral ya pasó, seguramente continuará, pero esa capacitación tiene que ser continua y constante e intensa para reconocer y diferenciar, porque ¿qué implica que hablemos de violencia política contra las mujeres en razón de género? Implica que conozcamos los instrumentos jurídicos internacionales, los tratados internacionales que tienen que ver en esta materia, porque a veces no solemos reconocer por qué nos debe interesar que la violencia contra las mujeres, ¿no? Y está sucediendo, por ejemplo, como presentaba la maestra Desiree Viteri en materia de feminicidio, ¿no? Por ejemplo, nosotros participamos en la elaboración del tipo penal de feminicidio e insistimos y agradecemos a quienes tuvieron la decisión final de elaborar el tipo penal, de recoger nuestra sugerencia en el sentido de poner que el homicidio es en razón de género a una mujer para diferenciarlo de un homicidio, ¿no? ¿Por qué es la necesidad de hacerlo? Porque a veces no diferenciamos, no hacemos estas pequeñas diferenciaciones y esas pequeñas diferenciaciones no las podemos ver porque la cultura patriarcal en México ha reproducido constante e intensamente una visión masculina de las cosas. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, las operadoras y los operadores jurídicos tienen que cambiar el chip para efectos de decir, cuando se trata de aspectos que lesionen, por ejemplo, o que estoy frente a un caso que tienen que ver con el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fíjense la trascendencia. Si nosotros leemos el último párrafo que aquí cito, que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, el nivel de argumentación, el nivel de prevención y procuración de justicia en materia de este tipo de personas que se centran en este apartado del artículo primero de la Constitución Política, el nivel de argumentación tiene que ser más alto.
Es decir, porque cuando se elabora un alegato de apertura, no es viable utilizar palabras que discriminen a quien se está defendiendo o que discriminen a quien se está imputando, ¿no?, la responsabilidad. En este sentido es que me regreso aquí al artículo 3º, fracción 15 de la Ley General en materia de derechos electorales, y observamos que desde esa perspectiva tenemos que ver, los operadores jurídicos tienen que estar frente a un caso y mencionar, estoy frente a una situación de que pudiera yo con mi actividad generar un acto de discriminación porque no ejerzo bien mis funciones de fiscal o porque no ejerzo bien mi función judicial. Entonces tienen que revisar el artículo 1º, tienen que revisar ese protocolo para impartir o prevenir, impartir justicia con perspectiva de género, y vuelvo a insistir, los protocolos en materia de violencia política de género, y darle entonces sí contenido al artículo 3º, fracción 15, por ejemplo, en materia de violencia política contra las mujeres a razón de género. Me voy a permitir leerlo, ya no voy a extenderme demasiado en este tema, pero vamos a ver. En términos de la Ley General, fíjense, ¿qué es violencia política contra las mujeres en razón de género? Dice, en términos de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hay un reenvío normativo, por lo tanto tengo que conocer qué es violencia contra la mujer. Esto da acción o omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo, ¿no? Entonces, para nosotros, desde la visión de la Procuración de Justicia, Prevención y Procuración de Justicia, pues partimos de que los delitos en esta materia son de acción o de omisión, nos está diciendo el tipo penal, son delitos que son dolosos, difícilmente cabría la hipótesis culposa en este delito, se debe de descartar, y las legisladoras y los legisladores que hicieron este tipo penal incluyen la tolerancia, que si bien es cierto la tolerancia quedaría subsumida como una forma de omisión, pues quisieron resaltarla, ¿no?, para efectos de decir, también aquel superior jerárquico que tolere una situación de violencia contra la mujer en el ámbito electoral y político, bueno, será considerada como un tipo de violencia contra las mujeres en razón de género, ¿no? Entonces aquí observamos que es de vital importancia que cuando se tiene un caso de violencia política contra la mujer, se mire primero el artículo 1º de la Constitución, en este último párrafo que les menciono, para efectos de ir preparando su teoría del caso y efectos de saber cómo se va a abordar, sobre todo para no evitar que haya algún punto de discriminación en el ejercicio de esa procuración de justicia o impartición de justicia. Y como ya les decía, bueno, ¿cómo logramos una adecuada tipificación del tipo penal en esta materia? Revisar los contenidos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, y sus recomendaciones, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su protocolo facultativo, y los documentos que arroja la Plataforma de Acción de Beijing, ¿no? Sabemos que el camino del compromiso del servicio público, sobre todo a partir del año 2011, cuando se incorporan los derechos, se da, digamos, ya estaban incorporados en otro artículo los derechos humanos, sin embargo, se recogen, se trasladan al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que tengan la misma fuerza y para que todos aquellos instrumentos jurídicos internacionales que el gobierno mexicano haya suscrito, pues se considerará que impactan en México y por tanto se recogen también como una visión de derecho humano. Entonces la visión de derecho humano de protección de las mujeres para ejercer sus derechos políticos están ahí, y qué mejor que las operadoras y los operadores jurídicos reconozcan los mismos en estos instrumentos internacionales y tratados internacionales. Y de esa manera es que podemos reconocer de mejor forma cuáles son, para la adecuada tipificación del delito, cuáles son los contenidos, ¿no? Una vez leídos esos instrumentos,
es que dan una mejor interpretación a todas aquellas leyes que fueron reformadas en 2020 para efectos de generar este tipo penal de violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces aquí observamos que tenemos elementos de género, los cuales también se incrustan en la norma de violencia política contra la mujer, y encontramos definiciones, y esto me refiero cuando vemos que hay situaciones sociales que están incrustadas en tipos penales que los operadores jurídicos tienen que comprender, entender y tratar de establecer a partir de ahí su teoría del caso. Por ejemplo, en la fracción 15 también se dice, se entenderá que las acciones y omisiones se basan en elementos de género, me refiero a acciones o omisiones de violencia política contra la mujer, se basan en elementos de género cuando se dirijan a una mujer por ser mujer, le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella, ¿no? Dicen, bueno, es que para entender por qué se dirige una conducta a una mujer por ser mujer, pues ya lo veíamos en los casos de las Juanitas, ¿no? Bueno, sí, tú que voten por ti, pero después me das el cargo a mí, dimite para que el hombre tenga poder tenga acceso a ese cargo, o bien como vimos en la historia del ejercicio de los derechos hacia el voto femenino y el acceso a cargos públicos, ¿no? Mujeres que han tenido que dejar el cargo por ser amenazadas, ¿no? Entonces, esa es una situación que debe de traducirse o que debe de interpretarse cuando leemos en la norma, se dirijan a una mujer por ser mujer, ¿no? Solo por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces aquí decimos que, bueno, razones de género también lo hemos trasladado al tipo penal de feminicidio, y esto es un contenido muy social, pero que desde la perspectiva de la dogmática jurídico-penal, pues tenemos que traducirla en un compromiso más viable, ¿no? De entendimiento. Ya, y para ir cerrando, pues solamente mencionar que en este tipo de violencia que puede cometer cualquier persona, hay 14 hipótesis delictivas, ¿no? 14 modalidades, y que las sanciones fluctúan entre 4 a 6 años de prisión, de 2 a 4 años de prisión, de 1 a 4 años de prisión, depende de la modalidad, y que bueno, aquí lo que ha pasado que el legislador pues decidió, el Poder Legislativo decidió que este monto de sanción pues era lo correcto para efectos de imponer la prisión, por ejemplo, a quien comete este tipo de delitos, ¿no? Nos llama la atención porque en otros espacios, en otras leyes, en otros ejercicios normativos, pues las sanciones han sido muy altas. En este caso, bueno, pues se observa que son las menores, ¿no? No han optado por una sanción de grandes años de prisión, sino que ha optado el legislador y la legisladora en este sentido para efectos de aplicar una sanción y hasta la máxima hasta 6 años, ¿no? Inclusive puede optar por otros mecanismos de solución de conflictos en esta materia, ¿no? Ahora bien, puede haber un incremento de las sanciones cuando el tipo penal lo realicen la servidora o servidor público, sean personas funcionarias electorales, funcionarios partidistas, personas aspirantes o candidatas independientes, o que cometan esa conducta con aquiescencia de algún otro servidor público, ¿no? Estas consideraciones también pueden encontrarlos ustedes en nuestro escrito que hemos hecho respecto a consideraciones en torno a la autoridad y participación en los delitos electorales, que publica FEPADE y en su momento. Y bueno, ya solamente para cerrar, mencionarles que estos contenidos, por ejemplo, de violencias que dice el tipo penal respecto de qué tipo de violencia tiene que cometerse en contra de la mujer para que sea un delito, pues tiene que ser la violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, violencia sexual, cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Entonces, ese contenido que le da los tipos penales que se observan de la legislación en materia electoral, pues le da contenido, ¿no? Porque a veces el operador jurídico dice, bueno, y el tipo objetivo, cuando voy a buscar las evidencias o medios de prueba que quiero desahogarlos en el juicio oral, para establecer la comprobación del tipo penal de violencia contra la mujer en razón de género y política, pues observamos que tienen que tomar en cuenta esos elementos normativos de evaluación social o cultural, que en el primer cuadro se traducen: revisemos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, revisemos los tratados internacionales, revisemos qué es lo que le da contenido a cada tipo penal, ¿no? Y entonces, bueno, en este sentido es que a partir de ahí
tenemos que generar una teoría del delito aplicable a estos tipos de delito para efectos de elaborar una teoría del caso que sí redunde, que sí dé resultado para efectos de efectivamente poder imponer una sanción cuando se vulneren los derechos de la mujer en materia de política, de desempeño de su cargo, del desarrollo del acceso a una función pública, etcétera, ¿no? En varias de sus modalidades. Pues yo les agradezco mucho su atención. Hago la pausa para ver si hay comentarios, para saber si hay inquietudes y para hacer un breve, una breve intercambio de ideas en esta materia. Muchas gracias por el espacio. Vamos a revisar algún comentario que tengamos por aquí. La maestra Catiferra López de Oaxaca pues dice, ahora sí, la pregunta sería, ¿de qué forma podría el gobierno cumplir con hacer que los derechos de las víctimas se les dé cumplimiento con este tipo de violencia de género? Es decir, yo creo que la visión también de la pregunta va hacia el sentido de decir, y de qué manera, una vez que tenemos estos tipos penales de violencia política contra la mujer, cómo es que se protegen los derechos de las víctimas, ¿no? Cómo es que sí se logra ese derecho de las víctimas. Déjenme ver si hay alguna otra pregunta desde el chat del Zoom. Gabriela González menciona, tenemos un largo camino para llegar a una igualdad sustantiva, efectivamente, pero estamos en la lucha, ¿no? Janet Membrillo nos menciona, ¿sería posible compartir las presentaciones? ¿Son antecedentes de valor? Bueno, ya nuestra distinguida invitada nos ha dicho que sí, con todo gusto lo compartiremos, por mi parte también. Macarena desde Chile felicita la exposición, nos da, te manda muchos saludos. La licenciada Eva Gloria Barquín Palacios en Zoom considera que la violencia de género se ha incrementado a raíz de la lucha por la igualdad sustantiva. Pues ya lo vemos que yo creo, no sé, ya nos dirá nuestra invitada, pues yo creo que se ha visibilizado más, ¿no? Porque yo lo vemos cuando menos en la historia de México que las mujeres han intentado, ¿no? En lo largo de la historia de México obtener ese lugar político que merecemos y que han sido objeto de bastante violencia. Entonces yo creo que ahora honestamente lo que tenemos es que estamos visibilizando más, ¿no? Estamos visibilizando más el problema y no descartamos que también se haya producido con mayor intensidad, ¿no? Desde el inicio de esta lucha por el voto femenino y para ser electas también, ¿no? Evelyn Yela, excelentes ponencias, estimadas Guadalupe Valdés, Desiree Viteri, felicidades. Erika Ortiz, excelente ponencia de la maestra Desiree Viteri y también de la suscrita, muchísimas gracias. Y bueno, vamos no sé si quieras hacer algún comentario, maestra Desiree, mientras miro los comentarios del... Sí, por favor. Igual si me ayudan compartiendo el último slide de la presentación. Bueno, yo primero estaba todavía pendiente una inquietud acerca de cuál es la responsabilidad del gobierno en cuanto, otro slide más, en cuanto a las víctimas, y creo que la obligación del gobierno es generar realmente espacios ciudadanos que primero permitan que la información llegue. Nos pasó mucho en las últimas elecciones en Ecuador, que tuvimos muchas víctimas de violencia política, sin embargo los casos no se denunciaban y cuando había un acercamiento desde el observatorio, la posición era contarnos que en muchos casos no se denuncia porque se desconoce la norma. Entonces, un primer esfuerzo tiene que ser sí o sí centrado en mostrar a la ciudadanía cuáles son los derechos que tenemos. Por otro lado, de igual manera es importante el tema de generar conciencia en la población como tal. Las cifras demuestran que la violencia política de género existe, la violencia política de género hace daño, es nociva para la sociedad, entonces hay que trabajar a favor de ello. Aquí les quería compartir las redes sociales del observatorio para que puedan ver un poco del trabajo que realizamos, para que puedan ver los ejemplos del monitoreo que se realiza y también les comparto mis redes personales.
Realmente para mí ha sido un inmenso honor ser parte de este espacio. Yo realmente, Guadalupe, te agradezco muchísimo. También me gustó tu ponencia. Tenemos entre México y Ecuador muchas similitudes, tenemos elementos parecidos. Sin embargo, México creo que tiene un avance importante, destacable, lo cual no quiere decir que la lucha haya terminado, por supuesto que no. En México también se producen muchísimos casos graves, que incluso involucran la muerte de mujeres en política, lo cual es alarmante, porque ¿qué nos dice esto? Ok, México tiene aún mejores leyes y a pesar de tener mejores leyes, tiene mayores problemas. Entonces, quiere decir que el camino no es necesariamente, no va por ahí, no va por tener más leyes, va por tener un Estado garantista y una sociedad que realmente luche contra los estereotipos patriarcales y contra esta violencia arraigada que todavía es parte de la cultura latinoamericana. De igual manera, quisiera felicitar al Museo de la Mujer por este taller. Realmente creo que se tocan temas muy interesantes. Como lo mencioné antes, realmente para mí será un gusto visitarles después de la pandemia y seguir generando trabajo colaborativo. Creo que la sororidad es importante también, es algo que tenemos que fomentar y qué mejor si lo realizamos en espacios internacionales que nos permitan llegar a más y más hombres y mujeres. Eso por mi parte. Yo realmente he disfrutado este tiempo con ustedes muchísimo, también he aprendido más sobre México y será un gusto poder estar con ustedes igual en un futuro. Gracias. Muchas gracias, maestra. Nos dice N. Rodríguez, los tribunales electorales han emitido resoluciones donde se han pronunciado sobre la existencia de violaciones a los derechos políticos de las mujeres en razón de género y hemos recibido las vistas correspondientes. Evidentemente, la Fiscalía tendrá que judicializar el asunto, pero estimo que es una forma efectiva que el Estado realice acciones para erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Muchas gracias por tu comentario, Rodríguez. Desde el Facebook, el profesor doctor Mario Rodríguez López menciona seguir insistiendo por lograr la igualdad de género, nunca claudicar. Y déjame ver, es que aquí hay otros comentarios. Bueno, gracias por el comentario, el maestro Arturo González Piñón, excelente reseña histórica en pro de las mujeres, es una larga lucha para obtener el voto y ser votadas, lo largo y sinuoso el camino, obstaculizado por misóginos reacios al cambio, pues así es. Yo sí quisiera comentar que, por ejemplo, en el pasado proceso electoral, pues se vivió bastante violencia política contra la mujer y también contra los hombres, ¿no? Candidatos que fueron asesinados fuera de sus oficinas, fuera de antes de subirse a su automóvil, durante, digámoslo así, camino a hacer su propaganda política. Es decir, esta jornada electoral en México fue de verdad muy, muy, muy violenta en materia de violencia política, digámoslo así, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres, pero aquí dentro de las tipificaciones que observamos para efectos de la mujer, que es lo novedoso a partir de 2020, es que logramos que el respeto al derecho a la mujer a acceder a cargos públicos y que no hagan que renuncies al cargo público porque detrás hay un interés muy fuerte político y que solamente tiene que prevalecer la visión masculina de que son ellos los que efectivamente pueden tomar las decisiones y no las mujeres, es lo que se trata, esa visión desde la sociedad que se trata de mermar, ¿no? Dice Helen Manceras, en algunos casos de puestos políticos el patriarcado usurpa este puesto colocando una figura femenina que representa y preserva sus intereses, pero involuciona, obstruye. Nuestro derecho debe ser debidamente ejercido, ¿no? Y bueno, la profesora doctora Catalina Peña nos hace esta pregunta, a quien saludo, me congratula escucharla porque también es ecuatoriana, ahora es la persona que vive ahora en Dinamarca. Saludos para las dos, excelentes felicitaciones. Dos preguntas.
¿Puede mencionarnos un caso concreto de violencia política por género que haya sido sentenciado penalmente en Ecuador? No sé si ya hayan llegado a esta fase de ejecución penal. Y dos, ¿qué parámetros se usan para diferenciar violencia política por género con violencia política en general? Es decir, por ser política o político. No sé si quisieras aportarnos alguna idea, maestra. Sí, como les comentaba, realmente el problema ha sido que hubo un desconocimiento de la norma, entonces no se procedió. Por ejemplo, hubo una denuncia que al final no se cumplió un plazo, entonces se desestimó. Y entiendo que había una que estaba en trámite, pero finalmente todavía no hay una sentencia en firme al respecto. Y luego, en referencia a la diferenciación de violencia política con violencia política de género, no hay una distinción y al menos en el caso ecuatoriano, lo que está tipificado es la violencia política de género en contra de las mujeres, es decir, aplica únicamente para ellas. Muchas No sé si gracias, en México maestra. es distinto. ¿Se corta el audio? Perdón, una No vez sé si más. en México es distinto o es igual a Ecuador, que se considera violencia política de género en caso de que sea contra mujeres Eh, o sus Violencia familiares. política, es que aquí tenemos que mencionarlo, yo lo decía previamente, por ejemplo, si es violencia política contra la mujer en razón de género, en las hipótesis que marca la Ley General en materia de delitos electorales en el artículo 20 bis y las 14 modalidades que se presentan. Sin embargo, como yo advertía, habrá que revisar la legislación estatal, pero por ejemplo en el Código Penal para la Ciudad de México, Código Penal para el Distrito Federal, porque aún se denomina así el código, también se prevé una serie de hipótesis en materia de violencia política, ¿no? Y es ahí donde yo mencionaba que pueden ser tanto sujetos activos o pasivos los hombres como las mujeres, ¿no? Una circunscripción de solamente las mujeres podrán ser afectadas en este rubro, ¿no? Ahora bien, al ser el tipo penal de violencia política contra las mujeres de razón de género muy reciente en México, es decir, 2020, aún estamos viendo cómo se van a desarrollar todas estas carpetas de investigación, tanto en la Fiscalía General, que se encarga de esta materia a nivel federal, como en las fiscalías de las entidades federativas, ¿no? Aún hay que ver los números, aún hay que ver cuál es el estado, si se han judicializado, como mencionaba Rodríguez, ¿no? Que ya hay algunos casos resueltos, pero también las fiscalías tienen que ir judicializando cada vez más sobre esta materia, ¿no? Para que ya podamos tener un porcentaje y decir tantas sentencias en esta materia se han desarrollado y tantas otras han sido absolutorias o tantas otras han sido condenatorias, ¿no? Y ya por último, solo mencionar el comentario de la maestra Lucía Guzmán, quien es integrante de la Federación Mexicana Universitaria, secretaria general. Dice, no es suficiente la paridad, es necesaria la igualdad sustantiva, es decir, no solo de jure, sino de facto. Claro que sí, maestra Lucía Guzmán, muchas gracias por su compañía. Y bueno, si me permite el equipo técnico del Museo de la Mujer, pues vamos cerrando el evento y quisiéramos poner en pantalla la constancia de participación de la maestra Desiree Viteri, candidata a doctora por la Universidad de Barcelona. Muchísimas gracias por acompañarnos. El Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la maestra Desiree Viteri, codirectora del Observatorio Nacional de Participación Política de la Mujer Ecuador, por su participación en el taller Derecho Penal con Perspectivas de Género y Derechos Humanos, con el tema Violencia Política de Género, Análisis Comparado México-Ecuador, 3 de julio de 2021, Ciudad de México, y lo firma la profesora doctora Patricia Galeana, quien es fundadora y directora del Museo de la Mujer. Muchísimas gracias por acompañarnos, maestra. Celebro este encuentro internacional, celebro que sigamos haciendo fuerzas, ¿no? Y siendo solidarias en este tema para realizar otros eventos en esta materia y dar un avance de lo que puede estar pasando a fin de año en estos interesantes temas. Felicidades por la actividad que realizas desde el observatorio. Felicidades porque toda la actividad que estás realizando en materia de violencia contra la mujer en tu país. Y bueno, agradecemos a todo el público que nos ha acompañado, agradecemos a quienes nos han acompañado por vía Zoom y también por vía Facebook.
Nos preguntan si este programa lo pueden volver a ver. Claro que sí, el Museo de la Mujer lo tienen de manera permanente en Facebook. Todas estas conferencias, estas disertaciones las tienen de manera permanente en Facebook. Pueden volver a ver la conferencia y todas aquellas actividades que se realizan también en el Museo de la Mujer. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias por la intervención y nos vemos el próximo sábado con el tema que hemos mencionado. Gracias por su participación. Muchísimas gracias, maestra Desidia Vitri. Un abrazo Un fraterno gusto a y la un comunidad abrazo. ecuatoriana. Un abrazo fraterno a nuestras hermanas y hermanos ecuatorianos. Hasta luego. Bye. Gracias a todas y todos. Bye.